Ahora, yo quería preguntarles, lo que les pedimos es que cuando hablen digan quién es, porque nadie del otro lado no hay videógrafo. ¿Cuánto puede afectar si se cumple el deseo del gobierno, el plan del gobierno, la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas? Yo creo... Mira, Jorge Puración. Mira, yo creo que hasta el momento son hipótesis, de un lado y otro. Una hipótesis optimista que dice que va a crear más fuentes de trabajo y otra muy negra en el sentido de que esto va a afectar, la desinversión va a afectar. En prensa escrita está claro que no tendría que tener ningún... Sí, no afecta. No afecta. Igualmente es verdad que yo viví las elecciones tanto de Canal 13 como también de Clarín, y en realidad había una situación de incertidumbre, de duda. Si es por el acuerdo que se firmó la semana pasada en el Ministerio de Trabajo, es verdad que si cumplen con lo que han dicho, por un año, ¿no? Se tiene garantizado eso. Sí, de hecho, la reglamentación que hoy publicó la APSCA sobre el periodo de adecuación no voluntaria es eso. Se conserva la fuente de trabajo en las condiciones actuales, pero claro, por un año. Ahora, igualmente esto habría que contextualizarlo también. Yo pienso que también hay una cosa que es importante ver. Hay que contextualizarlo en el mundo en el que estamos y en las cosas que han ocurrido en este país en el momento que se privatizaron, por ejemplo, los canales. O sea, yo recuerdo muy bien que yo recién volvía del exilio, estaba en la UBA haciendo mis primeros pinitos nuevamente, y recuerdo que hubo un debate muy grande porque hubo muchos despidos en Canal 13, hubo muchos despidos en Telefe, o sea que fue una situación propia de lo que pasa en el neoliberalismo, o sea, en donde en esa época estaba cada vez más de moda que había que achicar el Estado y que el Estado no se tenía que hacer cargo de nada. O sea, en una situación muy parecida a lo que podríamos pensar pasa en la Europa de la burbuja y de la crisis. Por esa razón yo lo que digo es que yo reivindico los aspectos neo-keynesianos que en Latinoamérica se dan con respecto a determinados gobiernos. Eso no quiere decir que sea un neo-keynesianismo sui generis y que tenga sus particularidades que en general se critican y mucho con respecto a determinadas cuestiones. Para mí me parece que en el caso de los periodistas, por lo menos esa visión que se tenía hasta hace unas semanas atrás, que el 8D iba a pasar algo, o el 10, o el 20, o en el verano, bueno, esto está garantizado que no. Y en el mundo en el que estamos, tener un año en donde se pueda posicionar los sindicatos, podamos trabajar de una manera determinada, yo creo que se les va a hacer muy difícil a los nuevos licenciatarios, porque ojo, aparte una de las cosas que se planteó fue no solo que iba a haber un año de imposibilidad de despido, sino otro elemento que no se marcó fue el cumplimiento de convenios y estatutos, que para nosotros los trabajadores es fundamental. No vaya a ser que mañana lo compre un amigo de quien sea y termina haciendo obligado a hablar que de parece otra que cosa. fuera Carrefour en realidad y que el estatuto y el convenio que Menem no lo pudo tirar, lo terminen tirando los amigos de alguno. Entonces ese tipo de cosas yo creo que son claves. Ahora, será porque la UTBA viene de cruzar el desierto y de situaciones muy difíciles en donde nosotros sinceramente estamos preparados para lo mejor y para lo peor. O sea que en ese sentido, por supuesto que aspiramos que se cumpla lo que dicen o lo que se dijo en la audiencia del otro día, en la conferencia de prensa. Pero si no fuera así, bueno, la UTBA va a estar en defensa de los puestos de trabajo, porque me parece que sería una barbaridad. José, que estás del Diario de la Nación. Sí, yo creo que hay que separar dos cuestiones. Una es las fuentes de trabajo de los periodistas y otro es el periodismo y la calidad del periodismo, ¿no? Jorge se ocupa de las fuentes de trabajo, si los sindicatos se tienen que ocupar de eso, yo creo que es un tema para monitorear, pero el que más me preocupa a mí en este momento es el de la calidad del periodismo. Y en ese sentido la ley de medios, creo yo, no contribuye porque desfinancia medios, porque pone a la gran mayoría de los medios, y lo que quería señalar hace un momento, no solamente a los grandes grupos, en una situación de grises respecto del marco regulatorio, y por lo tanto lo hace más débil respecto de del Estado, del gobierno, y no solamente del gobierno federal, también de los gobiernos provinciales y demás. Y además hay que poner en contexto también en qué marco se está comenzando a aplicar, ¿no? Llamativamente, porque hasta ahora toda la ley estaba vigente con excepción de un solo caso y un par de artículos.
Entonces, ahora que se está empezando a aplicar la ley de medios, me parece que hay que señalar cierto contexto. No hay ley de acceso a la información y parece una ilusión pensar que una ley va a resolver el acceso de los ciudadanos y los periodistas a la información. Sin embargo, nos aferramos a eso muchos periodistas porque tenemos dificultades para acceder a la información pública, tenemos dificultades para que los funcionarios nos respondan. Por eso, en mi caso, y pedí disculpas a los colegas ayer en la conferencia de prensa, cuando hay una oportunidad en la conferencia de prensa hago 4 preguntas, no una ni 2, porque no tengo otra chance. Y en eso a Sabatella sí hay que reconocerle que sigue dando conferencias de prensa, ojalá lo siga haciendo, y no hay muchos funcionarios que lo hagan. Estamos en un contexto de hostigamiento hacia muchos periodistas, con afiches en la calle, con concursos de escupitajos por parte de niños, con juicios públicos extraoficiales. A mí me amenazaron a principio de año. Con denuncias. Me llamó el dueño de un medio, decirme te voy a hacer mierda, nunca más te van a quedar ganas de escribir nada sobre mí. Y en estabas escribiendo en Clarín. Claro. ¿Y se puede decir quién es o no? Sí. Bueno, pero seguí. Sergio Spolky. Sí, claramente. Sergio Spolky, yo le inicié un juicio, se demostró las llamadas que él me hizo, que habían salido de su celular al mío en esas 2 ocasiones que yo había señalado, pero no se pudo comprobar el tenor de lo que él había dicho. Entonces lo sobresellé. No, y lo último, podríamos hacer una larga enumeración de cuestiones en las que marcan, por ejemplo, la prohibición de que las consultoras privadas difundan índices alternativos, cuando absolutamente hay un consenso generalizado de que el INDEC miente con los datos de inflación, con las denuncias contra las asociaciones de consumidores que no pueden tampoco dar listas de precios, que vienen haciendo desde los años 80, ¿no? Entonces, en ese contexto, me parece que la situación del periodismo, de la calidad del periodismo, de la calidad de la información que reciben los ciudadanos, es bastante preocupante, y sobre todo no los que trabajamos en medios considerados nacionales o grandes empresas privadas que tienen una espalda económica, tienen un mercado, tienen una audiencia y una organización. Lo que más preocupante es, y FOPEA, ¿no?, una entidad a la que yo pertenezco, y pertenecen 350 periodistas, que no compite con los sindicatos, que respeta el rol de los sindicatos, está preocupado sobre todo por lo que pasa en localidades del interior profundo, de menos de 50.000 habitantes, donde no está la lupa de Clarín o de La Nación o de Perfil para amplificar una denuncia de un periodista que es amenazado, ¿no? Entonces, en ese contexto, yo creo que la ley de medios viene a agregar un instrumento al poder de turno para presionar, para condicionar el rol de los periodistas, porque el rol que los periodistas tienen en la sociedad, ¿no? Alejandro Alfi, Clarín. Sí, yo me identifico no solo como Clarín, sino también tengo una actividad académica que para mí es importante. Yo además soy jefe de trabajos prácticos en la carrera de Ciencia de la Comunicación, una materia que se llama Legislación Comparada, y codirijo un grupo de investigación en la UBA también, que tiene un subsidio UBACIT. Entonces me cuesta identificarme solo con Clarín, pero bueno, me parece que la libertad de expresión ya está limitada en Argentina cuando el 80% de los medios pasaron a alinearse con el gobierno. Es decir, si vos te fijas ahora, los dueños de los medios en estos últimos 7 años cambiaron. Por ejemplo, esta es la radio de la Ciudad de Buenos Aires, pero vos tenés un tipo como Raúl Moneta, digo un tipo, porque bueno, una persona pero que tiene un amigo de Susana. Sí, ella escribió un libro sobre Raúl Moneta, justamente, muy interesante. Soy la viuda de Moneta. Ya hay que escribir otro, ¿no? Ya hay que escribir otro, porque sí, ese claro. era el Moneta. No de antes no tiene nada que ver con que ese libro no se consigue en ningún lugar. Lo debe haber comprado en Para mí lo compró todo. Pero bueno, ese personaje tiene ¿cuántas radios? Como 8 radios. Y en la Ciudad de Buenos Aires tiene 6 radios. La ley permite que haya solo hasta 2 radios FM y una AM. Claro, máximo podría tener 3 en la región. Y él no podría tener ninguna porque está procesado, condenado, no sé todas las cosas que tiene. Y además Sabatella no habla de Moneta, por ejemplo. Sabatella no menciona a Moneta como un grupo que tenga que adecuarse a la ley de medios. ¿Por qué? Porque él tiene una medida cautelar en su juicio contra su ex socio Matías Garfunkel. Ahora bien, él se presenta en el juicio de Clarín y trata de levantar la medida cautelar y va hasta la Corte Suprema. En el juicio de Moneta ni siquiera se presentó para levantar la cautelar. Está en el juzgado de la jueza Sarmiento a una cuadra de AFSCA. Entonces, no puede hacer una cuadra para levantar una cautelar de Moneta, y con Clarín se presenta hasta la Corte Suprema de Justicia. Entonces, bueno, uno ve ahí, Moneta ahora se dice
que es uno de los que está detrás de la Chicone, el Grupo Alfaun, etc. Bueno, a él no importa que tenga 6 radios, 8 radios, 10 radios, lo que quiera. Ahora, con el resto, hasta el hueso vamos. Entonces, bueno, uno lo que ve es que a esos grupos se les permite que compren radios, diarios, canales de televisión. Y entonces, claro, hoy día la mayoría de los canales de televisión abierta están alineados con el gobierno. La mayoría de las cadenas de noticias alineadas con el gobierno. La mayoría de las radios alineadas con el gobierno. También la mayoría de los diarios alineados con el gobierno. La audiencia no, porque la gente sigue escuchando, leyendo lo que más le interesa. Pero en algún momento ya no va a pasar. Entonces, si no hay más opción para buscar lo que le interesa. Y sí, porque si vos de 5 o 6 cadenas de noticias tenés 4 o 5 que están alineadas con el gobierno, bueno, la gente en algún momento ve esas cadenas. Si la mayoría de las radios también están alineadas con el gobierno, y bueno, si vos escuchás la Rock and Pop y sos un pibe joven, no te vas a imaginar que el dueño es Moneta, pero el dueño es Moneta. Entonces, en algún momento eso hace que todos los contenidos afecten la libertad de expresión, porque vos no estás escuchando al que era el legítimo dueño. No, vos estás escuchando a tipos que están alineados con el gobierno y que hacen que todos los contenidos estén alineados con el gobierno. Porque un tipo como Moneta no deja que la Rock and Pop esté cualquiera. El tipo lo que hace es que el que está atrás, aunque sea muy simpático, muy agradable, muy moderno, muy rockero, el contenido está alineado con el gobierno. Y eso pasa hoy día en la mayoría de los medios de comunicación. Entonces, más allá de si el artículo 45 o el 161 de la ley de medios dice tal o cual cosa, la gente hoy día no puede escuchar lo que quiere y evidentemente la información que circula no es la que tendría que ser, porque hoy día la mayoría de los medios ya están alineados con el